Necesito algo alto. No, así. Ok, pues con la novedad de que me volaron el tripié. Así que estamos improvisando. A ver, creo que ahí ya me ven un poquito mejor. Vamos a poner esto por acá. Esto por acá. Esto se queda aquí. Alfonso, muchas gracias, bro. Todavía no empezamos. Todavía estás a tiempo de seguir el hilo del programa. No te preocupes. Déjale subo porque no se oye. Te puedes perder Psicocinema, cine para estómagos curtidos. Los jueves de 8 a 9 de la noche por Circo Volador Radio. Ok. Mi cuernito. Todo autorretrato es una forma de autoexploración. Ángel Edgardo, muchas gracias por estar viendo. ¿Desde dónde nos escuchas, mi buen Ángel? Una actualización externa de los sentimientos internos, un autoanálisis y una autocontemplación. ¿Tienes una banda? ¿Eres músico o artista? Autorretrato es el programa que tú conduces para difundir tu obra de manera libre y accesible. Contacto Houston. Información sobre horarios y días de transmisión. Vete, ay, pequeña, muchas gracias por estar viendo. Ahora sí lo vas a poder ver desde el principio. Somos iguales porque somos diferentes. McKenna Williams, Carla Caballero, muchas gracias. Apenas estamos comenzando. Este programa va a estar mecatudo, va a estar bueno. Desde sus orígenes siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas Por acá. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas del versus, el hombre ha creado Soundtrack es el fondo, ¿eh? 2 horas dura, es el más largo. Okay. pues en busca de las Erika Gómez, muchas gracias por estar viendo la transmisión. Vamos empezando apenas. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Day Universus en esta tarde de lunes a 16 de julio del 2018. Iba a decir algo que no debo decir aquí, lo voy a cambiar. Año Domine, iba a decir algo de una era. Por ahí Alfonso me va a agarrar la onda lo que iba a decir, que se me iba a salir, pero bueno. Estamos totalmente en vivo aquí en la cabina de El Circo Volador. Medios de comunicación, ya saben, tenemos el teléfono en cabina, el 67980290, el WhatsApp, para que por ahí nos manden dudas, comentarios, sugerencias. Es el 55 37 66 20 59. Redes sociales, creo que ya se las saben, pero nunca está de más repetirlas. En el Facebook nos pueden encontrar primeramente como Circo Volador, después como Circo Volador Radio. La fanpage de este programa es Veritas Day Universus. A un servidor lo pueden encontrar como diagonal asmisael.montenegro del ERX. En el Twitter nos pueden encontrar como @Circo Volador, a un servidor @Asmisael, y en Instagram como Circo Volador y a un servidor como Lord_Asmisael. Le voy a pedir a mi ingeniero de audio a ver si le puede subir un poquito al fondo para que... Ok. Si lo escuchan, si no lo escuchan por ahí dígame y le subimos un poquito más. Es muy importante para mí que escuche el fondo porque va muy ad hoc, obviamente, con el tema del día de hoy. Perdón que haya puesto el flyer del tema del programa tan tarde, pero pues había por ahí algunos problemas de edición y no pudo haber estado a tiempo. El día de hoy vamos a estar hablando de una figura, un personaje histórico bastante importante, europeo,
Hoy vamos a estar hablando de William Wallace. Ustedes lo recordarán más por la película Braveheart, es decir, Corazón Valiente de 1995, dirigida, escrita y protagonizada por Mel Gibson. El día de hoy vamos a hablar de este personaje, pero el real, no el que muchos de nosotros vimos. Ahorita se reconecta, ahí estamos otra vez en sintonía. Ok, les comentaba, le voy a pedir a mi querido ingeniero de audio, Ariel, por favor, córreme la primer canción. Esto que vamos a escuchar es a cargo de una banda que ya es clienta aquí del circo, perdón, bueno sí, se ha presentado muchas veces aquí en el Circo Volador, pero de mi programa también es ya prácticamente patrocinadora oficial. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Tierra Santa y se llama Mejor Morir en Pie. Aunque caiga al andar. Ok, me espantó porque ahora sí que sin albur, pero me la dejaron ir así sin aviso. Los voy a dejar con la rolita, no se muevan, el tema está bastante interesante. Ahí estamos. Si tienen dudas del tema, algún comentario, saludos, etcétera, por favor. Ahora sí tengo el teléfono un poco más cerca de lo normal. Puedo alcanzar a ver bastante bien sus comentarios que me puedan ir posteando. Y bueno, mientras disfrutan de la canción. Ya regresé, no me he ido. Ah, de veras. Espérenme, ahorita regreso. ¡Ah! ¡Ya regresé! Estás escuchando Veritas del Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. A ver, ¿quién entró por acá? Entró Marieli, está por acá Ced, Aure Rodríguez, Ced Reyes. Saludos, bro, desde las lejanas y paradisíacas tierras de Puebla. Les comentaba antes del corte, el tema de hoy es la figura histórica de William Wallace.
¿Quién fue William Wallace? Bueno, yo creo que habría que comenzar por decir que realmente es difícil describir lo que es una biografía veraz de William Wallace. ¿Por qué? Bueno, hay que comenzar con la fecha de nacimiento. Ha sido un tema de discusión entre el día y entre el año. Algunos creen que fue en 1272, 1273, finalmente 1274. Después de andar por ahí buscando información, al parecer la mayoría de los historiadores concuerdan que William Wallace nacería en 1274. William era el tercer hijo de Malcolm Wallace, un terrateniente que tenía propiedades y aparte algunas propiedades que él rentaba, es decir, tenía una vida un poco acomodada. No era rico, no era un señor feudal, pero tenía una vida más o menos acomodada. Incluso esta parte que les cuento de la vida aparece impreso en un poema. Este poema fue escrito por Harry el Ciego, 2 siglos después de haber nacido William Wallace, es decir, por ahí del 1470 y algo. Es de donde se van describiendo partes de lo que es la infancia, o vamos a llamar niñez de William Wallace. ¿Dónde nace William Wallace? Obviamente nace en Escocia, en una ciudad conocida como Elderslie. Les había comentado, era el tercer hijo. Su hermano, si ustedes, bueno, quiero que por favor, si han visto la película de Corazón Valiente, Braveheart, por favor, sáquense todo lo que han visto en la película, porque realmente hay muy poco de la realidad, es lo que aparece en la película. Para comenzar, en la película, pues el hermano de William muere junto con su padre. En realidad, sí muere su padre en batalla, y su hermano de William Wallace pues terminaría siendo como una especie de más que hermano mayor, terminaría siendo un padre para William. Es decir, él queda a cargo de la familia, de las tierras, en cuanto su padre muere. En la película, por ejemplo, nos dicen que cuando muere su familia, su tío llega y se lo lleva, y él es el que se encarga de educarlo. Realmente William Wallace fue, vamos a llamarlo, internado en una abadía, que era una abadía, más o menos un equivalente a un monasterio. En aquel tiempo se le llamaba abadía. Esta abadía se encontraba en un lugar llamado Dunipace, no lejos de Stirling. Stirling va a ser una ciudad clave en toda lo que es la historia de William Wallace. Stirling es muy importante. Vamos, es una especie como de alhóndiga de granaditas, si estuviéramos hablando de la historia de la independencia de nuestro país. En este caso, Stirling va a ser muy importante en la vida de William Wallace. ¿Qué es lo que sucede en esta abadía? Bueno, a William Wallace se le inculcan las artes, historia, gramática. Él aprende a hablar francés, latín, gaélico e inglés. Es decir, recibe una educación básicamente de primera por parte de estos monjes que vivían en la abadía. Aquí hay otra parte muy importante. Cuando él tiene alrededor de unos 20 años más o menos, él contrae matrimonio. En la película vemos que él se casa a escondidas porque no quería compartir a su esposa, porque en aquel tiempo había una ley que se le llamaba la prima noctis, es decir, el señor feudal de ese lugar en donde ellos vivieran tenía derecho, por, vamos a decir, entre comillas, por derecho divino, de pasar la primera noche con la novia en la noche de bodas, y ya posteriormente el novio, es decir, el esposo. En la película nos narran que William Wallace se casa en secreto porque no quiso compartirla con ningún inglés. Pues resulta que históricamente sabemos que en la región donde William Wallace se casa no existía la prima noctis, es decir, no existía esta especie de regla. Él se casa de una manera básicamente pública, con todas las pompas y fiestas que ustedes se puedan imaginar, y el nombre de su esposa era Marion Brightfoot. Es el nombre. En la película de Braveheart pues aparece por ahí otro nombrecillo que nada que ver con realmente la realidad.
Ahora, antecedentes históricos. Bueno, ya estamos hablando enteramente de William Wallace, pero habría que tomar en cuenta antecedentes históricos de la Escocia que le toca pues estar presente a William Wallace, la Escocia en la que él nace, en la que él crece, en la que él se educa y después en la que él va a proteger, vamos a llamarlo a capa y espada. Alejandro III reinó Escocia entre 1249 y 1286, es decir, William Wallace, les había comentado, nace por ahí de 1274, un poco a 3/4 partes del inicio del reinado de Alejandro III. Era una época de paz, de prosperidad para este reino, es decir, para Escocia. Alejandro muere, él anda por ahí un día cabalgando, se cae por un desfiladero, se despeñezca, bueno, como se dice, se cae por un desfiladero, vamos, en pocas palabras. ¿Quién hereda el trono? Su nieta, una pequeñita de solo 3 años de edad que se convertiría en reina, pero existía un problema. La pequeña había nacido en Noruega, es decir, no podía trasladarse con 13 años hacia Escocia. A esta pequeña niña pasaría a la historia como Margarita, la dama de Noruega o la pequeña dama de Noruega. Esta niña, aún con sus 3 años, viaja finalmente a Escocia para ser coronada como legítima reina. Y pues resulta que el viaje, imagínense, si tienen ustedes una idea de dónde está Noruega y dónde se encuentra Escocia, es un viaje bastante largo, a 1 hora. Imagínense en aquel tiempo que era carreta, barco, bajas del barco, otra vez carreta, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Pues la niña fallece en el camino. La niña no puede llegar a Escocia, obviamente no es coronada como legítima sucesora del reino. Escocia entonces se ve ahora sin un monarca, sin un rey que pueda defender y que pueda autodenominarse pues el legítimo heredero del reino, y es cuando comienzan entonces las disputas entre los clanes. Recordemos que tanto los escoceses como los irlandeses son de clanes, familias, vaya. En el caso de William Wallace, pues era el clan de los Wallace. Había muchos otros clanes. Y ahí mete su cuchara el rey de Inglaterra, Eduardo I. Eduardo I era un hombre feroz, era un hombre atroz. Realmente yo creo que lo que nos lo pinta en la película de Braveheart de Mel Gibson, pues sí tiene un poco que ver con la realidad. Era una persona que no le interesaban otras más que su corona. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el 28 de agosto del año 1296, los principales líderes escoceses juran lealtad, estampando su firma en lo que se llamaría el rollo trapero, o en otro idioma el Ragman Roll, llamado así por la apariencia andrajosa de su parte de abajo, por la cantidad de sellos y añadidos que tenía, es decir, todos los clanes firmaron, y 2 de los nombres que se encontraban en este pergamino eran los de Malcolm Wallace de Eldersea y el de su hijo menor William Wallace, es decir, sus hijos William Wallace y su padre Malcolm Wallace estuvieron de acuerdo con haber firmado este tratado, el tratado trapero, y el que designaba a Eduardo I como legítimo pues rey o soberano de Escocia. ¿Qué es lo que sucede posteriormente de esto? Pues hay una revuelta. La rebelión se inicia y la primera acción conocida histórica y antropológicamente acierta y que pues pondría en el mapa, en la historia, a nuestro héroe, a William Wallace, es prácticamente como lo vemos en la película, es decir, el asesinato del sheriff de Lanark, un hombre llamado William Hersey, en mayo de 1297. Si hacemos cuentas, 1297, William Wallace nace en 1274. William Wallace para aquel entonces tenía más o menos 28, 29 años de edad. ¿Qué es lo que
la historia, vamos a llamarlo mito, porque aquí, como les comentaba, realmente en ese tiempo nadie se tomaba la libertad de estar escribiendo, de pasar a la historia, pues paso a paso lo que sucedía. Algunas eran canciones de juglares, algunos eran relatos, pues que sí realmente estaban históricamente asentados. Esta es una historia que pertenece más a una leyenda que a una realidad. Se dice que William Wallace tenía una novia en una ciudad llamada Lanark. Esta novia, como les había comentado, pasaría a ser su esposa, esta Marion Brightfoot, y se dice por ahí que acostumbraba a verla en secreto. William Wallace ya estaba en la mira de los soldados ingleses porque él junto con su padre habían firmado unos años atrás, en 1296, este tratado en el cual estaban de acuerdo o coronaban a Eduardo I como legítimo sucesor. Había muchas envidias en lo que era la sucesión del trono. ¿Por qué? Los clanes peleaban su legitimidad a la corona. Por ejemplo, el clan de los Bruce, que es uno de los personajes que vemos con mayor asentamiento en la película. Vamos a hablar un poquito más adelante de este hombre. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, resulta que, de acuerdo con la historia, muy parecida a la que aparece en la película, este sheriff William Hersey se enfada tanto con Marion porque tenían ahí unas disputas de dinero en cuanto a las tierras se hablaba, ordena que la asesinen y después incendia su casa. Cuando sucede esto, William Wallace pues la va a visitar como era de costumbre, se encuentra con que la casa está totalmente reducida a cenizas, se entera de que esta Marion pues fue asesinada por este sheriff que ha fallecido lamentablemente. Haya sido como haya sido, porque realmente hay quienes dicen que a esta mujer la toman, la golpean, hay incluso leyendas que cuentan que fue abusada sexualmente, que la ultrajan antes de asesinarla. Les repito, esta es parte nada más de un conjunto de historias que se fueron amasando, no en ese tiempo, sino posteriormente, muchas de ellas incluso siglos más adelante de que William Wallace viviera y que lamentablemente falleciera. William Wallace se dice que cobra venganza, asesina al sheriff de Lanark, a William Hersey, por la quema y el asesinato de la que era su esposa de Marion Brightfoot, y es entonces cuando comienza, entre comillas, su carrera como proscrito. Pero lejos de esconderse, de irse a lo mejor a una montaña, a esconderse a una cueva, William Wallace comienza entonces una cruzada que no nada más marcaría su propia vida, sino de quienes le rodeaban y de toda Escocia en ese momento. Se dice que su próximo objetivo en esta especie de venganza sería un juez inglés en Scone. Se dice que por ahí él cabalgó varios días hasta que llegaría a esta región. Por ahí cuenta la leyenda que lo lograron apresar, otros dicen que se les escapó por un pelito de caballo. Otra parte de la historia cuenta que sí, lo apresan, pero que él puede escapar de sus captores por la ayuda de algunas otras personas que estaban pues con él. Otros dicen que no, que sí purgó una pequeña sentencia dentro de una prisión. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí entra en escena un hombre llamado Sir Andrew de Moroy. Se une a las fuerzas de Wallace para crear una especie de rebelión. Y ahora pues comienzan entonces las batallas. Ya no eran pequeñas peleas en una ciudad feudal, sino que ya digamos que se fueron a lo grande. Hay que empezar a hablar también de los grandes mitos que nosotros vimos en la película y que no se asemejan mucho a la realidad. Por ejemplo, las grandes cargas de caballería. ¿A qué se le llama cargas de caballería? Bueno, cuando esta parte de la caballería, que yo creo que está un poquito de más decir que eran soldados que montaban a caballo, embisten a la parte contraria del ejército. Estas grandes embestidas o grandes batallas no eran como lo vemos en la película. Hay que decir que en promedio una persona de aquel tiempo pesaba alrededor de 80 kilos. La armadura que traían consigo entre cota de malla,
partes que cubrían hombros, piernas, etcétera, 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 le sumaban alrededor de 50 o 60 kilos de peso. Esto lo cargaba un animal, es decir, el caballo. Cuando el caballo cargaba estos 100 kilos de peso, obviamente el animal no era capaz de desembocar grandes distancias. Estamos hablando de que estas grandes embestidas entre un ejército y otro eran alrededor de unos 100 metros más o menos de distancia cuando se daba realmente el choque. No era como lo vimos en la película. Ahora, tampoco los combates cuerpo a cuerpo eran tan vistosos como lo vimos en la película o como lo hemos visto en muchas otras películas medievales. Volvemos a lo mismo. Tenemos a un hombre con más o menos unos 60 kilos de metal encima en el cuerpo, como para que pueda maniobrar fácilmente. No se puede. Mi querido hermano Alberto Moctezuma, muchísimas gracias por estar viendo el programa. No te preocupes si llegaste un poquito tarde, ya sabes que hay repetición más tarde. Estamos hablando, para que te pongas en contacto, estamos hablando de William Wallace, este libertador y protector de Escocia. ¿Qué es lo que sucede entonces realmente en estos combates? Y le voy a subir un poquito la música porque ahí se oye un poco música de combate. Se golpeaban, es decir, había este choque de espadas, pero estas peleas no duraban mucho. La verdad es que estas peleas duraban, ¿qué les gustan? 2 o 3 minutos de estarse golpeando con las espadas en contra de las armaduras, los escudos. ¿Qué es lo que sucedía? Ambos mandos se hacían hacia atrás, tomaban aliento y nuevamente empuñaban la espada y continuaban el combate. Uno de los grandes, yo quiero llamarlo como especie de mitos que vemos en la pantalla y que se vivió en las primeras imágenes que vemos en la película, es el hecho de las grandes estacas de madera. Cuando llega esta caballería del rey de Inglaterra en contra de los pobres, desnutridos y mal armados ejército de Escocia, se dan cuenta que se les viene encima la caballería y que los van a hacer pedazos, que no va a haber ni siquiera ocasión de poder desenvainar la espada y dar un golpe con ella, porque los caballos vienen a una velocidad bastante fuerte y prácticamente los arrollaban. En la película vemos que William Wallace idea una forma de construir lanzas muy grandes. Estas lanzas las toman y las ponen encima justo unos, ¿qué les gustan? 5 o 6 metros antes de que la caballería vaya a chocar en contra de ellos. Esto no fue una ocurrencia de William Wallace, es decir, en la película nos muestra que William Wallace pues estaba viendo al cielo, vio los árboles y dijo vamos a hacer lanzas. No. William Wallace, les repito un poquito, había recibido una educación muy buena en la abadía, en el monasterio desde muy pequeño. Obviamente le fue enseñada historia griega. Esta especie de repeler el ataque de esta caballería está representada muy bien desde la antigüedad. Aquí les pongo una lámina. Aquí tenemos, esto obviamente no es un ejército escocés, esto es un ejército griego. ¿Qué es lo que hacían cuando venía la caballería? Se ponían los escudos y sacaban estas gigantescas lanzas para poder ensartar a los caballos y también muchas veces a los jinetes. Esta idea, estos soldados que estaban al frente se les llamaba schildtrooms. Grupos de soldados armados con lanzas de 2 metros de largo. Sin embargo, como les había comentado, es muy antiguo, tan antiguo que incluso el gran Alejandro Magno, cuando conquistó parte de Asia y de Europa, la utilizó. Sin olvidar un punto muy, muy importante de lo que eran las batallas. Nosotros vemos en pantalla, por ejemplo, cómo los soldados pues les son arrancados brazos, piernas, cabeza, manos, que son golpeados una y otra vez. Es decir, lo vemos de una manera sumamente brutal. Sí, las batallas medievales eran sumamente brutales, pero vuelvo un poquito a lo mismo. No era una batalla prácticamente al último hombre que quede en pie, era una batalla que se llevaba su tiempo, que no acababa en cuestión de minutos, eran batallas que llegaban a durar incluso hasta horas, porque los soldados tenían que estar combatiendo y porque había que hacerse a un lado
que descansar un poco y nuevamente volver a empuñar la espada y continuar arremetiendo en contra del enemigo. Ahora, otra cosa muy importante. La gran mayoría de personas que participaron en estas batallas no morían en el campo de batalla, es decir, cercenados por sus miembros o pues ensartados por las espadas del enemigo. Muchos de ellos morían por las heridas que eran infringidas, es decir, por infecciones que les daban después de la batalla, algunos de hambre, algunos de inanición, etcétera, etcétera. Ahora, otro de los grandes mitos que hay que develar, no eran ejércitos tan grandes como se nos presentan en la película. Por ejemplo, una de las más importantes peleas que vemos es la de la batalla de Stirling. En la batalla de Stirling, históricamente, podemos hablar que no era de proporciones, pues, así tan bíblicas como se nos ve en la pantalla grande, como Mel Gibson nos hizo ver en la pantalla. Aunque sí eran superados prácticamente 4-1. Había 2.300 hombres por parte de los escoceses y alrededor de 10.000 soldados ingleses. Esta es les traigo una imagen muy buena acerca de esta batalla porque es de las más importantes. De hecho, esta batalla de Stirling, que fue de las más famosas y fue de las cuales le darían el renombre, la fama a William Wallace. Tenemos a 10.000 ingleses luchando contra más o menos 2.300, 2.400 escoceses. La batalla de Stirling fue vencida por los escoceses, los cuales ni eran más fuertes, ni eran más valientes, tampoco eran más listos. Ellos eran más astutos. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, Stirling, para comenzar, esta ciudad era un punto muy importante digamos que de embarque. Es decir, por ahí llegaban y salían suministros que posteriormente eran vendidos en alguna parte. De ahí es de donde sangraban principalmente a Escocia los ingleses. Por eso era tan importante tomar esta ciudad de Stirling. La ciudad de Stirling estaba conectado por un puente que aún a hoy todavía existe este puente. Los ingleses lo sabían, los escoceses lo sabían, que había que formar una especie de cuello de botella, es decir, no se podían enfrentar 2.300 soldados contra 10.000, esto era prácticamente suicidio, esto iba a acabar muy mal. William Wallace lo sabía. ¿Qué es lo que hacen? Reducir el grueso del ejército al cual se iban a enfrentar. ¿Cómo lo realizan? Dejando que los ingleses pasaran primero por este puente y conforme ellos iban pasando, entonces sí, los escoceses los iban atacando. Aquí hay una imagen, una pequeña representación de lo que fue esa batalla. Como se darán cuenta, aquí están los gruesos del ejército por aquí y por acá, y aquí tenemos al pequeño puente. No es lo mismo que ustedes se invistan un ejército, invista al otro, digamos, 1.000 contra 1.000, que 10 contra 10, 15 contra 10, 8 contra 5, digamos que la batalla ahí un poquito se va poniendo más pareja. Este puente que vemos en la ilustración obviamente es medieval, ya no se encuentra en pie. Actualmente hay un puente de roca que también conmemora, entre comillas, esa batalla de Stirling y que le daría la victoria a William Wallace. Este cuello de botella en algún momento se va haciendo cada vez más angosto hasta que deja pasar solamente entre 4 y 5 soldados ingleses y 4 y 5 soldados escoceses. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Pues que los escoceses tengan una mayor oportunidad de ganar la batalla. El 11 de septiembre del 1297, William Wallace y Monroe obtienen esta gran victoria sobre los ingleses en la batalla, que de hecho debería llamarse la batalla del puente de Stirling. En la película Braveheart lo vemos simplemente como la batalla de Stirling. Eran muchos hombres, estamos hablando de más o menos unos 3.000 caballeros, unas 10.000 unidades de infantería que nada pudieron hacer contra los pobres y diezmados 2.300, 2.400 escoceses. Ellos obtienen un gran botín porque después de la victoria por ahí se apañan al recaudador de impuestos, un hombre llamado Hugh de Gresingham, un hombre obeso al que mataron, le arrancaron la piel y lo trocearon. ¿Trocearon qué quiere decir? Descuartizaron.
repartieron las riquezas que tenía este hombre en su casa entre algunos de ellos, e incluso sobraría piel de esta persona para que William Wallace se hiciese una bonita funda para su espada. Esta es una batalla muy importante que marcaría el éxito de la campaña militar de los escoceses en contra de los ingleses para tratar de expulsarlos de Escocia. ¿Qué es lo que sucede después? Pues vienen también una serie de batallas, pero también una serie de victorias. Ellos logran tomar Edimburgo, Roxburgh y Berwick, y se incendian otras ciudades al sur del río Forth. William Wallace y Andrew de Mole conjuntamente asumen entonces ahora el gobierno de Escocia en ausencia del legítimo rey llamado John Balliol, el cual estaba encerrado en la Torre de Londres. El compañero de William Wallace, Murray, muere poco después por una herida recibida en la batalla del puente de Stirling, y Wallace, respondiendo a sus deseos de venganza pues de un moribundo, lidera una expedición a Inglaterra. Cruza el océano, parte del océano obviamente, porque recordemos que Escocia es una isla, lo mismo que Irlanda. Llega hasta Inglaterra, invade ciudades como Cockermouth en el oeste y Newcastle en el este, pero cuando lo intenta hacer nuevamente en Durham, una tempestad de frío y nieve nunca antes vistas pues hacen que él se pare. Es decir, esta especie de conquista no lo deja continuar. Sus hombres pues ya pensaban que había sido suficiente de conquistas, de saqueos, de rapiñas, y deciden regresar entonces a la madre patria, a Escocia, y a la tierra amada, en donde le esperaban dos grandes honores a William Wallace. Ahí es cuando lo nombran caballero, es decir, pasa a ser Sir William Wallace, y también lo nombran guardián de Escocia. Como guardián, no solo le correspondería supervisar el gobierno actual que tendría Escocia, sino que también debía de prepararse para una represalia del rey inglés por haber invadido partes de Inglaterra, lo cual no pasó mucho tiempo cuando ésta llegó. Cuando Eduardo I ordena a su ejército atacar a William Wallace, el cual este ejército ya era mucho más grande. Este ejército rebasaba más o menos las 10,000 unidades de caballería pesada que se uniesen a él en una ciudad llamada Roxburgh. Estuvieron buscando a William Wallace, el cual estuvo oculto durante un mes, tiempo en el cual los suministros comenzarían a escasear. Por ahí, perdón que no los diga tan de momento, por ahí se acaba de agregar a la transmisión Mistli Suxis Lofty, mi buen hermano Eddie González, y por ahí también anda Marianita desde Guadalajara. ¿Qué es lo que sucede? Tras este tiempo que William Wallace está pues escondido en Liglow, Eduardo I decide que no tenía más opción más que retirarse a Edimburgo y quizás abandonar la búsqueda de William Wallace. Develaron entonces algunas personas al rey inglés la localización del guardián de Escocia, el cual se encontraba en una ciudad llamada Falkirk. Ya vamos un poquito adelantados a lo que es la historia. ¿Qué les parece si un poquito pasaditos nos vamos a la segunda canción de este programa? Esto que vamos a escuchar corre a cargo también de Tierra Santa, y esto se llama Mi nombre será leyenda. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
Ya vine. No me he ido, aquí estoy. A ver, pongan un like o arriba la manita que no ha visto la película de Corazón Valiente de Mel Gibson del 95. Que la verdad es que difiere mucho lo que es la película, lo que es la historia real de lo que sucedió, vamos a decir, históricamente. Gracias por aguardar este tiempo. Mi hermano Juan Pablo, qué bueno que llegaste. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede después de la batalla de Stirling y después de estas grandes batallas que tiene William Wallace y victorias que tiene? Finalmente le llega una especie de derrota cuando enfrentan en Falkirk esta batalla en julio de 1298. A pesar de que Wallace había reclutado a muchos hombres para la batalla, cuando llega el ejército de Eduardo I y su arma secreta, que eran los arqueros, no hay modo ya de repeler la agresión. Estos arqueros destrozan a los piqueros, a la infantería de William Wallace, y a William no le queda otra más que huir. Pasarían años enteros. Se sabe muy poco de la vida de William Wallace después de esta batalla de Falkirk, hasta que aparecería nuevamente en la historia. Se sabe que viajó a Francia, en donde se entrevistó con Felipe IV, rogándole ayuda para sacar de Escocia a este invasor de Inglaterra. Se sabe también que viajó a Roma, que se entrevistó con el Papa en persona, pero el Papa no hacía otra cosa, me refiero a Bonifacio VIII, no hacía otra cosa más que simplemente darle un apoyo moral, pero no le daba un apoyo ni militar ni económico. Viajaría también a Noruega, en donde sucedería prácticamente lo mismo cuando le pide auxilio a Haakon V, el cual
pues no le da ayuda, y de ahí aparecería nuevamente en la historia en el año de 1304. Regresa a Escocia oculto en un barco de mercancías francesas para reorganizar la resistencia, volver a armarse y hacer nuevamente la guerra. Sin embargo, es cuando él es traicionado. El lugar en el cual él se escondía es revelado el 5 de agosto de 1305. Fue capturado cerca de una región que se llama Glasgow, que es de las pues más conocidas regiones de Escocia. Ahí es encadenado y posteriormente sería enviado a Londres, en donde le acusaron de todo tipo de crímenes. Para comenzar, desde el asesinato del sheriff de Lanark hasta alta traición a Eduardo I. De todas estas acusaciones, el que es la traición al rey Eduardo I, él textualmente diría lo siguiente: no puedo ser un traidor a Eduardo, ya que nunca fui su súbdito y nunca le he jurado lealtad. Dicen que también diría que él nunca firmó el tratado trapero, que se le acusaba también de haberlo firmado. Sin embargo, y aquí les voy a enseñar una imagen. Esto es un pequeño representación de lo que fue el juicio de William Wallace. Aquí está. William Wallace obviamente es él, todos sus acusadores. Así fue más o menos el juicio de William Wallace. Es declarado culpable de los crímenes y es sentenciado a muerte. Pero no es sentenciado a muerte nada más, es sentenciado a una de las peores muertes que existían en aquel tiempo. Lo primero que hacen con William Wallace es, por acá tenía yo la imagen, ya me la volaron. Lo primero que hacen es meterlo en una especie de cama de ramas, de palos, y es arrastrado. Fue arrastrado por las calles de Inglaterra, por las calles principales de Inglaterra, en donde pues iba sufriendo heridas, iba pasando sobre rocas, sobre lodo, sobre tierra, etcétera, etcétera. Cuando finalmente llega al lugar, aquí lo vemos, al lugar en donde se le iba a dar ejecución, primero es ahorcado, pero no una horca que le propinara la muerte. Una horca simplemente que lo asfixiara, una horca que lo desmayara. Mientras él estaba desmayado, lo bajan de aquí, de donde lo habían ahorcado. Lo bajan, lo ponen encima de dos maderos que tenían forma de cruz. Recordemos que esta gente que lo enjuicia, que estaba a las órdenes de Inglaterra, también tenía ciertas manías de la Iglesia Católica, es decir, era una especie de santo oficio antiguo. Le abren el estómago, le sacan las tripas vivo, le cortan los genitales, es castrado también vivo, como una parte como lo vemos en la película. Bueno, de hecho la película vemos nada más del pecho hacia abajo, pero prácticamente representa la escena como es abierto, destripado, castrado. Y finalmente le cortan la cabeza. Una de las partes más memorables de la película y también de la vida de William Wallace son las últimas palabras de William Wallace en vida. En la película, Mel Gibson nos dice que la última palabra de William Wallace en vida es libertad. Hay que hablar también que los clanes escoceses, cada una de estas clanes tienen un lema familiar, una frase. El lema familiar de William Wallace y el escudo de armas de su familia era este. Ahí está. Esto es un cinturón. Esto de aquí es una corona, un brazo con una espada. Y aquí estas letras dicen: por la libertad.
o por libertad. Entonces, históricamente, realmente las últimas palabras de William Wallace no fueron libertad. Las últimas palabras de William Wallace serían por la libertad. Y se dice que William Wallace, castrado, destripado, repetiría el lema de su familia 3 veces. Por la libertad, por la libertad, por la libertad. Finalmente le cortan la cabeza, fallece obviamente. La cabeza es sumergida en alquitrán, puesta en una pica, colgada del puente de Londres, y sus 4 extremidades fueron enviadas a Newcastle, a Berwick, a Perth y a Stirling. En ese momento había muerto el hombre, pero había nacido el mito. 9 años después de la muerte de William Wallace, el rey Robert de Bruce, invocando el nombre de William Wallace, obtuvo una decisiva victoria sobre Inglaterra en la batalla de Bannockburn, que lo vemos prácticamente al final de la película, cuando les dice: ustedes apoyaron a William Wallace, ahora apóyenme a mí. El ejército le da la razón, y lo que el ejército corea es Wallace, Wallace, Wallace. Mientras William Wallace estuvo cautivo en el calabozo esperando su ejecución, se le dio la oportunidad de tener una última voluntad, de un testamento, y la última voluntad de William Wallace fue que su corazón fuera llevado a Tierra Santa, es decir, a Jerusalén. En el camino de esta empresa, los custodios escoceses fueron capturados en España tras un choque contra los musulmanes que tenían ocupadas pues las tierras españolas en aquel tiempo. Un hombre llamado Mohamed IV, rey nazarí de Granada, al saber que lo que llevaban estos hombres en custodia y de camino a Tierra Santa era el corazón de William Wallace, lo envían entonces a Alfonso XI de España, que finalmente lo devolvería a Escocia. Hay muchos mitos alrededor de la figura de William Wallace que no vemos en la película y que históricamente son mal puestos. Por ejemplo, William Wallace jamás se pintó el rostro en una batalla. Esta era una costumbre que solamente se llevaba a cabo por un pueblo llamado los Pintos, que sí llegó a vivir en Escocia, pero que mayormente viviría en Britania, es decir, lo que conocemos ahora como Inglaterra. A pesar de que en la película vemos que el hijo de puta de Enrique muere al mismo tiempo en el cual le cortan la cabeza a William Wallace, esto no sucede en realidad. Enrique muere 3 años después de la ejecución de William Wallace. Deja como rey a Eduardo II, Piernas Largas, que quizás es el personaje que más se ajusta a la realidad, un hombre débil de carácter, poco dotado para el mando, y un reinado totalmente desastroso para Inglaterra, que también está documentado históricamente su homosexualidad, como lo vemos en la película. Otro dato importante que ya para ir cerrando es la verdadera reina Isabel, la que aparece en la película, la que se enamora de William Wallace. Déjenme decirles que eso no sucedió. Para comenzar, porque en ese tiempo la reina, esta princesa de Gales, la reina Isabel, era apenas una niña. Nunca llegó a conocer en persona a William Wallace, obviamente jamás tendría intimidad con ella, ni daría a luz a un hijo de William Wallace que en algún momento llegaría a ser pues el legítimo sucesor al trono. Como vemos, la figura de William Wallace está plagada de mitos. Hoy en día, en Escocia, esta torre que vemos aquí es el monumento nacional a William Wallace. Si ustedes tienen algún día oportunidad de visitar Escocia, les recomiendo que vayan a esta torre. ¿Qué hay en esta torre? Bueno, tenemos una estatua a William Wallace y dentro de la torre tenemos la legítima espada de William Wallace. Una espada más o menos que mide por ahí de 1,60, una espada sumamente pesada, una espada a doble empuñadura que fue blandida
por un hombre totalmente excepcional. Un hombre que amó a su país, a su patria, a Escocia con todo su corazón y que no le importó dar la vida por él. William Wallace fue el hombre, el mito y la leyenda 3 en 1, aun cuando todavía estaba con vida. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa, en esta semana. En un ratito va a estar la transmisión completa para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver y de escuchar el programa. La repetición es el día domingo en punto de las 6 de la tarde, tarde-noche. Yo los voy a dejar con un pedacito de una canción de una banda de New Metal. Esta banda se llama Disturbed y la rolita se llama Indestructible. Les agradezco muchísimo. Su servidor, Asmisael Montenegro de Lers, les manda un abrazo fraternal a donde quiera que ustedes estén. Parece que va a llover al ratito. Les aconsejo un abrigo, un paraguas. Nos vemos dentro de una semana. Cuídense mucho. Iba a decir una frase, pero mejor ya no. Con esto cerramos la transmisión. Disfruten la rolita.